Bueno, buenos días chicos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Un saludo también por allá a la profe Magola. Entonces, bueno chicos, el día de hoy les voy a compartir una pequeña información de unos aparatos electrónicos que son muy útiles. Quiero que los conozcan. Primero me presento. Yo soy Juan David Burgos, estoy trabajando en un proyecto. Soy ingeniero mecánico y también soy estudiante universitario de ingeniería electrónica. Tengo 23 años y soy acá de Bucaramanga. Bueno, les voy a comentar un poquito más sobre los aparatos electrónicos que les quiero mostrar. En este taller, o bueno, en estas diapositivas, vamos a ver qué son los Arduino. Sí, se llaman así, se llaman Arduino. De pronto alguno ha escuchado algo por el estilo de que es un Arduino, de pronto alguien tiene alguna idea básica de qué es un Arduino. Entonces, bueno, para los que lo sepan, súper bien. Los que no, vamos a ver que son como unas tarjetas, como así de grandes, tampoco son tan grandes, como decir 2 dedos de grande, por, bueno, son relativamente, no son tan grandes, son pequeñas, es como la palma de la mano, más bien, es como la palma de la mano y cumplen funciones parecidas a la de los celulares. Yo pienso que todos han tenido en la mano alguna vez un celular y han visto que es súper complejo y tiene mucha electrónica y tiene muchas imágenes y todo. No sé si de pronto alguno es tan curioso para llegarse a preguntar cómo funcionan internamente los celulares. Entonces vamos a ver una parte del celular, por así decirlo, o de los computadores. O bueno, esto se usa para muchas cosas, quiero que vean. Como tal, los Arduinos son microcontroladores, pero yo pienso que el término más famoso que ustedes han escuchado son los procesadores. De pronto alguno ha escuchado ese término de procesadores. Entonces, Arduino es un procesador y a uno a veces se le daña el procesador del celular y lo manda al servicio técnico a ver si se lo arreglan. A veces sale muy caro y uno no lo paga, o a veces se le puede arreglar. Y esos procesadores o ese Arduino, uno le escribe códigos en el computador para que haga determinadas funciones. Eso ya es más avanzado, no nos vamos a meter tanto en eso, pero quiero que vean más bien como las aplicaciones de Arduino como tal. Yo pienso que ustedes alguna vez han tenido un aparato electrónico con luces, ¿cierto? Por ejemplo, el celular bota luces. A cuando uno le llega una notificación de que le escribió la mamita, el papito, hay algunos celulares, no todos, que botan una luz, ¿sí? Para que pues represente que hay una notificación. O por ejemplo un semáforo tiene 3 luces, ¿no? Y internamente el semáforo tiene un Arduino. No específicamente esa marca de Arduino, hay muchas marcas diferentes. Arduino es como la más educativa, la que ustedes de pronto pueden empezar para aprender a programar un semáforo. Si ustedes han tenido la oportunidad de venir a la ciudad, ustedes dicen, uy, esos trancones, no sé qué. Y de pronto si construyen mejores los semáforos, si los hacen de pronto más inteligentes, pueden solucionar ese problema y se pueden convertir en unos grandes ingenieros. Entonces, bueno, se pueden controlar las luces, con Arduino se pueden controlar las luces, que en determinado tiempo se prende la luz roja, después se prende la luz amarilla, después la luz verde. Eso lo podemos hacer con Arduino. Bueno, al final del taller, voy a ver si cuando los visite por allá, próximamente vamos a estar, no sé si el viernes 11, si Dios quiere, el viernes 11 de noviembre vamos a estar por allá en el colegio, en el Instituto San Isidro de Cachirí, si Dios quiere, para mostrarles ya los Arduinos en físico y mostrarles algunas cositas más. Si Dios quiere, ojalá todo nos salga bien. Ustedes saben que el clima de pronto, quién sabe cómo estará en esa fecha. Entonces, bueno, vamos a ver qué es Arduino. Ya vimos más o menos qué es. Es como un procesador, como una tarjeta electrónica que cumple funciones como un celular. Y bueno, hay conceptos más profundos que no hay que tenerlos así como tan presentes, pero eso funciona por corriente, ¿no? Ustedes saben que la corriente alguno a veces se ha electrocutado, yo creo. Entonces, eso funciona con corriente. Entonces hay que tener cuidado cuando lo usemos. Y también funciona con pulsadores, o sea, con botoncitos o con luces LED y cositas así. Acá podemos ver el procesador como tal, Arduino. Si bien está compuesto por muchas cosas electrónicas súper complejas.
Yo pienso que ustedes, si alguna vez han desarmado un radio o una linterna o un televisor y le han sacado esa tarjeta que tiene internamente, han visto que tiene un montón de cositas así chiquiticas. Eso lo manejamos los ingenieros electrónicos, pero quiero que sepan que pues esa es como la tarjeta a la que hago referencia. Arduino es como esa tarjeta. Y esa tarjeta sirve para controlar las cosas. Es como el corazón, o es más bien como el cerebro. Esa tarjeta es como el cerebro. Y ya en los computadores de última tecnología, por ejemplo, los que ustedes decían en el colegio, con pantalla, con teclado y con mouse, ellos también tienen procesadores, pero ya no son como Arduino, sino son más como este estilo que estamos viendo en la pantalla. Entonces, regálenme un segundito, más como este estilo. Si ustedes lo desarman, si tienen por allá un computador dañado, si lo desarman, se dan cuenta que tiene un procesador de estos y es como el cerebro. A los procesadores se les puede conectar sensores. Los sensores son como los sentidos. Si ustedes, no sé, salen de la casa y tienen mucho calor, ustedes sienten la temperatura, ¿cierto? Pero digamos, si hay mucho polvo y ustedes empiezan a estornudar, ustedes sienten que hay mucho polvo en el ambiente. Entonces los sensores hacen eso, sienten o sensan, que es lo mismo, hacen como una medición de determinadas variables. Por ejemplo, hay unos sensores que sirven para medir la humedad de las plantas. ¿Sí? Ustedes saben que si ustedes sacan un poquito de tierra con la mano, ustedes más o menos se pueden dar cuenta si la tierra está muy húmeda, si está muy encharcada o si de verdad está muy seca, que no tiene nada de agua. Entonces, el sensor lo que hace es eso, es medir qué tan húmeda está el suelo de una matica. Entonces, como se pueden dar cuenta, que tengamos un sensor conectado a una planta nos permite, por ejemplo, ser capaces de que la plantica, si está muy seca, conectarle una bomba de agua y regarla automáticamente. O si está muy húmeda, no la regamos. O sea, vamos a ser capaces de hacer esto, de hacer, digamos, el riego automáticamente, sin que tengamos que ir a regar todas las plantas de nuestro cultivo por allá, si tenemos 1 hectárea, 2 hectáreas de mora, por ejemplo, por allá. Entonces ya no nos tenemos que levantar todos los días a echarle agua a la mata, sino de pronto con unos sensores y con una bomba podemos hacerlo automáticamente. Y con el microcontrolador. Aprovechando, les cuento que esos microcontroladores no son tan caros. Arduino es un poquito caro porque ustedes saben que está dedicado es para los colegios. Entonces, como es para los colegios, le meten un precio adicional. Pero hay otros que son marca así como genérica o marca china o una marca más económica que valen por ahí 30,000 pesos. Entonces, ustedes con 30,000 pesos se compran un sensor de humedad. Los sensores son baratos. Eso que miden los sentidos, o sea, los sensores, digamos, no hay solo de humedad, sino sensor de temperatura, sensor de viento, sensor de radiación solar, hay varios. No cuestan más de 5,000 pesos cada uno. Depende del sensor, pero son económicos. Y una bomba, pues ustedes a veces tienen bombas en la casa, esas de agua, ¿no? De bombear agua. O pues uno la puede comprar, cuesta como 30,000 pesos. Y ya con 70,000 pesos más o menos, y algunas mangueras, 80,000 pesos, uno puede hacer eso que les comenté, un riego automático, de que una matica sea capaz de no morirse sin tener que prestarle cuidado. Bueno, les comento así como los sensores más famosos. Ustedes saben que nosotros pues tenemos algunos sentidos como la vista. Entonces los sensores que miden la vista, o sea, miden las imágenes, me imagino que los conocen, las cámaras, ¿sí? Esos son sensores de imagen, como los ojos. O el olfato. Entonces los sensores que miden el olfato o sensan el olfato o sienten el olfato son los sensores, por ejemplo, ustedes los han visto en las películas, ¿no? Los sensores de humo, que digamos empieza a haber un incendio y se riega de una vez el agua automáticamente para calmar el incendio. Imagino que los han visto. Y bueno, esas son las entradas al microcontrolador, al Arduino como tal. Lo que hace el Arduino es como un cerebro, recibe las señales de los sensores y toma decisiones y le manda señales por ejemplo, a una bomba, a un motor, a una pantalla, a una válvula.
Entonces, las salidas son como las acciones. O sea, por ejemplo, si uno ve con nuestros sentidos, con nuestro sensor, por ejemplo, los sensores que tenemos acá, dos sensores súper grandes que son los ojos. Si nosotros vemos una hamburguesa, nosotros vamos a querer comérnosla. Entonces el cerebro, o sea, Arduino, hace sus procesos internos de que la hamburguesa es súper rica, la quiero ya mismo, y mueve las manitos. Se dan cuenta que mueve las manitos para coger la hamburguesa y comérsela. Él las mueve, mueve las manos. El cerebro le da la orden a las manos de moverse. Eso es lo que hace Arduino. Con una señal de entrada que viene de los sensores, por ejemplo, la hamburguesa que está súper buena, la imagen de la hamburguesa, decide, uff, es súper rica, me la quiero comer ya. Y le da la señal a las manos para comérsela. Pero les planteo el ejemplo. ¿Qué pasa si ya no es una hamburguesa tan rica? Si no es por allá, no sé, algo que no les guste, por ejemplo, algo que no les guste. Por ejemplo, a mí no me gusta casi el tomate, por ejemplo, el tomate crudo casi no me gusta. Entonces, digamos, si veo un tomate, ya la señal que llega a los ojos, al sensor de imagen, a la cámara, por así decirlo, va a ser la imagen del tomate. Y el cerebro internamente decide, uy, no, es un tomate, yo no me lo quiero comer. Entonces, la señal de salida, la orden que le damos a las manitos, ya no es de comernos el tomate, sino de no hacer nada, o uy, no, no quiero, y ya. Entonces, si se dan cuenta, este movimiento de las manos es como si fuera el movimiento de muchos motores. Si se dan cuenta, por ejemplo, para hacer este movimiento, usamos como si fuera una rodilla o una pierna, ¿si se dan cuenta? Entonces, este movimiento podría ser el movimiento que hace un motor también, pero nosotros realmente estamos controlando todos estos motores, miren, todos estos motores, todos. Bien, el cerebro es muy complejo, el cerebro es súper complejo. Todos estos motores, ¿se dan cuenta? Mandamos la orden a todos esos motores. Pero el microcontrolador Arduino solamente controla uno, es más sencillo. Y la decisión que nosotros le decimos al Arduino de que si la hamburguesa es rica, si comámonosla, o de que el tomate es feo, no nos lo comamos, eso es lo que nosotros programamos internamente con código. Con eso no nos vamos a meter, pero quiero que lo sepan. Entonces, si se dan cuenta, podemos controlar con Arduino motores, podemos controlar lámparas, por ejemplo, los semáforos que le hablaba, ¿sí? Si hay muchos carros esperando en la fila, que prenda la luz verde, ¿sí? Como para darle paso a una fila muy larga. Y si no hay ningún carro estacionado, bueno, si no hay ningún carro esperando en el semáforo, entonces que esté la luz en rojo, ¿sí? Porque ¿para qué lo ponen verde si no va a pasar ningún carro? Eso podría ser lo que podría ser un controlador o Arduino, un microcontrolador. Y también una válvula de agua. Por ejemplo, si se crece el río por allá por el invierno y nosotros detectamos que con un sensor de que el agua está sucia, que está con mucho polvo, con mucha suciedad, entonces que no se abra la válvula para que pase a toda la comunidad, sino la mande por allá a una planta de tratamiento o algo así. O con las planticas también, que si nosotros sensamos de que una planta tiene mucha humedad, no abramos la válvula el día de hoy para regarla. Sí, la válvula es como la llave, como la mano. Sí, cuando ustedes se lavan las manitos, la llave. Solamente que esa llave uno la puede controlar con una señal eléctrica, ¿sí? Como la luz. Ustedes se han dado cuenta que una lámpara de esas tiene un switch, o sea, tiene un botón que uno prende en el cuarto y lo apaga. Es lo mismo. Nosotros podemos que con el controlador darle esa señal de apagado o encendido a la válvula de la mano. Entonces podemos hacer, con el ejemplo de la planta, que la planta tenga buena agua siempre, controlándole la cantidad de agua que le llega a partir del sensor de humedad que sensa la humedad y a partir del controlador que decide si necesita agua o no necesita agua y la salida que es la válvula, ¿sí? Que se abre o se cierra. Y una pantalla, pues obviamente ustedes han visto las pantallas de computador, entonces el controlador lo que hace con el mouse, por ejemplo, es que usted tiene una señal de entrada, que es un mouse, y es la posición, ¿cierto? Es la posición del mouse.
se vea reflejada en la pantalla, en la salida, fíjense, en una señal de en una salida, en la salida de la pantalla que estamos viendo. Bueno, la programación es algo así. Quiero que solamente lo vean, no se compliquen con entenderlo ni nada, solamente para que cuando lo vean en otra ocasión ya diga, ay, yo en el colegio vi eso, sí, me acuerdo. Entonces uno puede programar el microcontrolador internamente, ¿sí? Y se puede por código, como lo ven acá. Yo pienso que ustedes han visto este código alguna vez por allá, es muy famoso, o alguna vez lo verán, se los prometo, porque esto es muy usado en la actualidad, el código, ¿sí? O es como una calculadora, esto es como una calculadora, que uno le dice, ¿cuánto es 1 más 1? Entonces uno pone 1 más 1 y le da Enter y le pone 2. En cambio acá es un poquito más complejo, ya no son operaciones solamente matemáticas, sino condicionantes. Los condicionantes es que, por ejemplo, a mí me gusta poner el ejemplo del papá, ¿sí? El papá le dice a uno, si usted no hace la tarea, le pego. Entonces, la condición es que uno haga la tarea. Si uno la hace, no le pegan. Pero si no hace la tarea, sí le pegan. Esa es la condición. Entonces, en la programación se usan mucho los condicionantes. Entonces, ya no es la condición de que si hago la tarea o no hago la tarea, sino la condición de que, por ejemplo, si la temperatura está por encima de 100, si la temperatura está por debajo de 10, o si la humedad está por encima de 5, o sí. Por ejemplo, en un incendio, sería útil colocar una alarma de incendio en el colegio. Entonces, se podría hacer con un sensor de temperatura, ¿no? Que nos diga que si se subió mucho la temperatura, se prenda la alarma. Pero hay que ponerle un límite a esa temperatura. ¿A partir de qué temperatura empieza a ponerse la alarma? Entonces, si sube la temperatura por encima de 80, prendemos la alarma. Y si no está por encima de 80, apagamos la alarma. Eso es más que todo la programación, como escribir esas condiciones. Está escrita así como vemos, como si fuera un Word o un Excel o algo así, o si estuviéramos escribiendo en nuestro cuaderno. Y esta otra que es más fácil para los que están iniciando en este mundo y los que se interesen, es por bloques. Entonces, es un bloque, es la condición. Si se fijan acá dice, si una condición, acá dice, está en inglés, pero dice, si el estado del botón está alto. O sea, si acabamos de despichar un botón, entonces fíjense que acá manda una salida a un pin. Un pin es como un puerto, ¿sí? En el que uno puede conectar algo. Y el Arduino tiene muchos pines, tiene como 13 pines. Entonces uno puede conectar 13 motores o 13 lámparas o 13 entradas, 13 salidas, ¿sí? 13 sensores. Eso es lo bueno de Arduino. Entonces el que está conectado en la salida 13 se prende. Pero si el botón no está encendido, fíjense, si no, entonces el que está conectado en la salida 13 se apaga. Esa es la programación. No vamos a entender mucho eso, pero ya repasando, yo sé que he hablado mucho, yo sé que es un tema relativamente complejo, pero repasando al Arduino, al microcontrolador, ¿sí? Que es este gordote, grandote, le llega una señal de entrada que viene de un sensor y está conectado en un pin. Fíjense, acá tiene muchos pines. Estos negritos son los pines. ¿Sí? Puede ser temperatura, la señal de entrada, puede ser humedad, puede ser presión, puede ser velocidad, puede ser posición, puede ser flujo, puede ser una nota, ¿sí? Una cantidad, una magnitud. Por ejemplo, si a ustedes les fue muy mal en el colegio, no sé, es un ejemplo, y quieren que les ponga una alarma en su casa, un botón rojo que diga que si sacan menos que la nota para pasar, entonces que se prenda un bombillo rojo para que ustedes no entren a la casa, para que no les peguen. Pero bueno, es un ejemplo. Y la programación interna, ¿no? Lo que habíamos dicho. La señal de entrada pasa por la programación interna, que es una condición, ¿sí? Condición que nosotros ponemos. Esto es lo que nosotros escribimos. Esto es lo que nosotros le definimos al programa, al controlador, ¿sí? Y nosotros podemos cambiar, ¿sí? Si hoy queremos que
que la temperatura esté por encima de 15 y se prenda el bombillo, mañana podemos ponerle que sea por encima de 16. ¿Sí? Es programable, se puede cambiar, se le puede subir código, se le puede borrar cosas conforme a lo que ustedes necesiten. Y dentro de los mismos puertos funcionan como entradas y como salidas. ¿Sí? Uno conecta a la salida, por ejemplo, un bombillo, ¿sí? O un motor, o una lámpara, o una pantalla de celular, una pantalla pequeña, bueno. Y pues va hacia la bombilla, fíjense. Entonces, lo que estamos haciendo acá es a partir de la temperatura, fíjense, si está en 27.5, entonces le ponemos un programa de que la condición, si está por encima de 27.5, se prenda. Y si está por debajo de 27.5, se apague. Entonces ahí estaríamos controlando el encendido de nuestro bombillo. Pero como les digo, no solamente podemos hacerlo por temperatura. Hay un caso muy famoso que es que si han tenido la oportunidad de venir a la ciudad a un centro comercial o si lo han visto en las películas, que cuando uno entra a una casa o a una habitación, se prenden las luces automáticamente, ¿cierto? Yo sé que la mayoría lo han visto. Entonces, la entrada sería que la persona entre. Entonces, uno puede poner un sensor de posición, un sensor infrarrojo. Yo sé que ustedes los han visto también en las películas, que son como esos láser que están como en la bodega de los bancos cuando está James Bond y el agente 007 por allá cogiendo la corona de la reina en una bóveda y ponen todos esos láseres y si lo toca se sale la alarma y llega el FBI, llega la policía si toca un láser. Entonces el James Bond esquiva todos los láseres. Entonces nosotros podemos poner un láser de esos a la entrada de la puerta. No son tan baratos. No se ven como las películas, obviamente, pero costará por ahí 10.000 pesos, 5.000 pesos. Y lo conectan ese sensor al Arduino y cuando ustedes entren y el sensor se prenda y le diga al Arduino que usted entró, el Arduino lo que va a hacer es prender la bombilla. Y cuando usted salga, lo que va a hacer el Arduino es apagar la bombilla. Entonces ya vamos entendiendo más o menos para qué sirven los Arduinos, ¿no? Entonces, este es el caso que les decía en el colegio, ¿sí? Tenemos un sensor de temperatura, ¿sí? Ya lo compramos, en el colegio hay varios sensores y específicamente tenemos un sensor de temperatura que, que, que detecta temperaturas mayores a 100 grados, ¿sí? Inclusive regálenme un segundo y les muestro acá rapidito un sensor de temperatura para que lo vean cómo es. Regálenme un segundo. Ya volví, fíjense. Este es el sensor de temperatura. Si ven que es chiquito, miren, compárenlo con mi dedo. Chiquito. Y él es capaz de medir la temperatura. Y con cables, ¿sí ven? Todos con electricidad, todos con cables. Este sensor es el que les decía de posición. Entonces él manda una onda, así como ultrasonido, así como... Y cuando detecta que la persona chocó con esa onda, como lo del láser, ¿no? Entonces dice que hay una persona dentro del cuarto. Y este otro sensor, fíjense que es como un joystick, como el control de un PlayStation o un Atari o un Poly, que uno le puede poner hacia arriba, hacia abajo, hacia el lado y eso. Entonces, bueno, ya les mostré. Si ven que no son tan complicados, son baratos. Entonces, bueno. Entonces, bueno, decimos que tenemos una alarma y queremos que nuestro colegio no se queme. Y encontramos un sensor de temperatura. Entonces ponemos que cuando pase por encima de 100 grados, se prenda la bombilla de alarma. Entonces, los pasos sería identificar cuáles son las entradas, ¿cierto? La entrada al microcontrolador sería el sensor de temperatura, ¿sí? Y la salida sería la lámpara de emergencia. Y la programación sería que cuando la temperatura sea mayor a 100, se prenda. Y que cuando sea menor a 100, se apague la alarma, ¿sí? Vamos a ver cómo lo hacen en la práctica. Fíjense que acá ya tienen todos los materiales. Tienen el Arduino, tienen un cable que se conecta al computador para subirle la programación. Se programa desde el computador y se le sube el Arduino, ¿sí? Ese es el sensor de temperatura. Es este mismo, solamente que este está recubierto por una cápsula como de metal
para que sea más resistente, para que se pueda meter en el agua, para que se pueda meter en la tierra y ese tipo de cosas. Está una bombilla LED, ¿sí? Un bombillo LED que se prende o se apaga y estaba, bueno, un elemento ahí adicional. Entonces, luego se hacen las conexiones y se dan cuenta, está haciendo las conexiones con cables, ¿sí? Como estos mismos cables. Las conexiones, eso ya es más complicado, no lo vamos a explicar el día de hoy. Y se utiliza esta, que es como una protoboard, se llama, que es como una tarjeta de puros espacios para conectar cosas electrónicas. Entonces, bueno, regálenme un segundo. Les muestro acá una cosita. Para que ustedes vean cómo funcionaría el asunto. Para que ustedes vean en funcionamiento esto. Regálenme un segundo, qué pena acá que... que estoy buscándolo y ahora ya no lo encuentro. Pero no, ya lo encontré. Perdónenme, chicos, de ahí la demora. Pero quiero que vean. En internet se puede hacer. Miren, yo sé que ya están viendo. En internet está esta página para los más curiosos y los más cacharreros y los que en el futuro quieran aprender más sobre esto, que se llama Tinkercad. Y en esta página podemos colocar el Arduino, colocar el sensor de temperatura, que es este negrito, colocar el LED y ya. Y si le damos acá a iniciar simulación, fíjense que acá la temperatura no la deja modificar. ¿Se dan cuenta? Que acá, no sé si se alcanza a ver bien, voy a intentar aumentarlo lo máximo posible. Acá la temperatura se deja aumentar, fíjense que dice 25 grados, o sea, estamos a temperatura ambiente. Pero si lo bajamos a por ahí a menos 23 grados, nos estamos congelando, mejor dicho, está súper frío, ¿sí? Entonces nosotros, acuérdense que habíamos dicho que queríamos que la lámpara se prendiera cuando estaba por encima de 100, ¿cierto? Entonces vamos a subirlo por encima de 100 y vamos a estar pendientes de este bombillo a ver qué pasa. Miren, 70, 80, 90, 100. ¿Se dieron cuenta? Por encima, cuando pasó la temperatura por encima de 100 en el colegio, un incendio, mi madre, toca prender las alarmas y avisarle a todo el mundo que tenga cuidado. Pero si ya se fue el incendio, o sea, si baja la temperatura por encima de 100, ya se apaga la alarma. ¿Se dieron cuenta? El bombillo. Por encima de 100 se prende, por debajo de 100 se apaga. ¿Sí? ¿Cómo se hace eso? Con el código. ¿Sí? Ahí está el código que les mencionaba, que es como, este es el código, la parte de la programación, que no vamos a profundizar en eso, pero quiero que vean que Arduino es el que hace todo esto, a partir de las señales de entrada y las señales de salida. ¿Sí? Entonces, bueno. Bueno, y el cuarto paso es hacer la programación, que ya les había explicado. Entonces, bueno, ya hablando tanta cháchara, tanta teoría, vamos a ver la práctica, lo bonito, lo interesante, que quiero que vean. No sé cuánto tiempo llevaré, me disculpo si estoy demorándome mucho en este taller, profe. Discúlpeme de todo corazón. Ya estamos terminando. Acá vemos unos proyectos que han hecho con Arduino algunos compañeritos suyos de colegio también. En otros países, en otras ciudades, en otros pueblos. Acá vemos que hicieron un robot, si se dan cuenta, que la señal de entrada es una cámara. ¿Sí? Entonces fíjense que ahí el robotcito va moviéndose conforme la cámara. Y el robot lo que hace es que nunca se va a estrellar. Él se mueve, fíjense, se mueve, pero a través de la cámara
no se estrella. Miren, con la cámara, Arduino dice, uy, tiene un objeto cerca, no se acerque, eche para atrás. ¿Sí ven? Esa es una aplicación muy buena. Otra aplicación, un robot, por así decirlo, malabarista, por así decirlo, que él mismo se balancea, fíjense. Si uno lo empuja, no se cae, él mantiene un balance, como si estuviéramos por una cuerda floja. Inclusive le podemos poner agua. Entonces ustedes allá desde su colegio, desde su casita, intenten pensar, miren que inclusive lo controla desde un celular. Ese también se puede, es más complejo y más avanzado, pero también se puede. Entonces ustedes intenten pensar cuáles son las señales de entrada y cuáles son las señales de salida, ¿sí? Y cuál podría ser la programación, más o menos, en base a lo que aprendimos hoy. Acá tenemos un juego de celular, pero lo hizo en una pantalla, fíjense. En esas pantallas que dice barbería o peluquería o restaurante, ¿sí? Lo hizo, fíjense, un juego. Otro juego con las luces de Navidad, imagínense, cogió, desarmó el arbolito y estaba por allá en octubre y dijo, no, estas luces de Navidad no las voy a usar sino hasta diciembre. Entonces, mientras que las pongo a hacer, entonces hizo un juego con las luces de Navidad como si fuera un juego de dos carros, el carro rojo y el carro verde, miren, ¿sí? Y el que llegue primero a la meta gana. Y la señal de entrada es un pulsador, un botón. Entonces el señor está pichándole todo el tiempo el botón para que corra rápido, ¿sí? Acá tenemos un reloj, fíjense, un reloj despertador, por así decirlo. La señal de entrada es la hora, ¿no? La hora. Y la señal de salida, fíjense que son dos motores, ¿no? Un motor que gira hacia arriba y hacia abajo y otro motor que gira, ahí está controlando dos motores, 9 y 4, ¿se dan cuenta? Y bueno, esas son una de las aplicaciones que tienen los microcontroladores. Ahora ya vemos algo más práctico, más funcional, porque esos robots son buenos para uno divertirse, pero lo bonito sería que nosotros fuéramos capaces de solucionar problemas, de contribuir de pronto a nuestra familia, si está escaseando el agua, de pronto poder hacer un sistema con Arduino para ahorrar agua, o si conocemos a algún tío que sea ciego, entonces miren lo que hicieron con Arduino. Hicieron una pantalla, ¿sí? Eso es una pantalla. Lo que pasa es que los cieguitos leen en un lenguaje que se llama Morse, si no me equivoco, que es como por textura. Ellos tocan así, cierran los ojos y tocan y dicen, ah, bueno, estos palitos forman una A, ¿sí? Como la pantalla que estamos viendo acá. Entonces hicieron una pantalla para que modifique las letras que escriben. ¿Se dan cuenta? Ustedes han visto que esos lenguajes Morse a veces están en ascensores o por allá en determinadas cosas, no en muchos. Y él hizo una pantalla, entonces él puede estar leyendo un libro fácilmente en esa pantalla o puede estar leyendo las noticias o puede estar leyendo, sí, muchas cosas, puede conectarse a internet, ¿por qué no? A partir de esa pantalla, un cieguito, imagínense, súper buena. Y les dejo esta pregunta, chicos, les dejo la inquietud. ¿Qué problema a ustedes les gustaría solucionar en su casa para ayudar al aseo a la mamá, ayudarla a cocinar y hacer algo para que cocine automáticamente y si tienen la carne en el sartén, que les avise cuando está la carne lista después de 5 minutos y que la voltee automáticamente, lo podrían hacer con Arduino, ¿por qué no? Entonces les dejo esa pregunta, ¿qué problema les gustaría solucionar con microcontroladores o con Arduino y cómo lo harían? Entonces les dejo esa duda. Y eso sería todo, chicos. Esto, quedo atento a cualquier duda que tengan. Yo voy a estar solucionándosela. Yo tengo ahí contacto con la profe Magola. Y espero que les haya gustado, chicos. Les mando un saludo desde acá, desde Bucaramanga. Ojalá nos podamos ver pronto. Les mando un abrazo y se cuidan mucho. Ojalá les haya servido, ojalá hayan aprendido algo. Que les vaya muy bien.